lectura del informe del expediente número 1790-2005 PHCTC en vista de la causa derivada del proceso penal por homicidio culposo por el incendio del complejo Toquín. La presente causa de discutir es el recurso del área constitucional afectado a Alan Michael asesor la Conque. La defensa afirma que se vulnera la libertad de tránsito al impedir salir del Perú. Se vulnera el debido proceso porque la medida fue dictada cuando el juez ya estaba recusado y a su vez se interpuso apelación a la resolución que emitió el reconocimiento del impedimento de salida, la cual fue elevada a la sala correspondiente, la sala penal superior, conforme a la decisión de declarar imputado el impedimento de salida. Frente a ello, la defensa interpone recurso en el área constitucional ante el Tribunal Constitucional pidiendo revocar la resolución de la sala, declarar fundada la demanda de habeas corpus, dejar sin efecto el impedimento de salida del país y así concluyo el pacto, señora presidenta. Gracias, señor relator. A continuación, por parte de la defensa, para que pueda exponer sus hechos. Tiene 3 minutos. Buenas tardes, señorita magistrada y todos los presentes. Abogado defensor de Alan Michael, asesorado por primeramente nada los hechos. Mi patrocinador Alan, asesorado, ha tenido una conducta procesal impecable y ha logrado superar con todas las diligencias correspondientes hasta la culminación de la etapa preparatoria. Sin embargo, el juzgado penal encargado de llevar a cabo el presente expediente dictó fundado el impedimento de salida del país en la resolución, trayendo como consecuencia una afectación grave a los derechos fundamentales. Siendo la razón que el juez del juzgado penal es impedido de realizar dicha medida a razón que tiene un proceso de recusación tipificado en el artículo 54 de nuestro Código Procesal Penal. Tal forma que una situación jurídica impide fundar estas actuaciones procesales. Lo segundo viene a ser la vulneración. Se afecta el derecho fundamental a la libertad, por lo que deriva aplicar un habeas corpus restringido. Por otro lado, se advierte que dicha conducta procesal desarrollada por el juez penal afecta el debido proceso, al emitir un pronunciamiento de impedimento de salida del país, cuando dicha facultad se le estaba impedida por su situación política. Pedimos que se declare fundado el recurso de habeas corpus restringido por el agravio constitucional señalado, que se revoque la decisión de la Sala Penal Superior y que se declare fundada la demanda de habeas corpus, dejando sin efecto el impedimento de la salida del país. Eso sería todo, señor. Gracias, señor abogado. ¿Le podría precisar usted el agravio constitucional y la afectación al debido proceso y por qué habeas corpus restringido? Señora Presidenta, el agravio constitucional es la vulneración de la libertad de tránsito del patrocinado y de su derecho al debido proceso, porque la medida de impedimento de salida fue dictada por un juez ya recusado, cuya imparcialidad estaba en cuestión. Es habeas corpus restringido porque, aunque no exista prisión efectiva, sí hay una limitación grave a su libertad ambulatoria al impedirse la salida del país. Gracias. Bien, a continuación, por parte del magistrado Manuel Walter, por favor, tiene 1 minuto para que realice la pregunta correspondiente. Muchas gracias, señora presidenta. En este caso, la pregunta va directamente para el abogado. Abogado, si la ley permite en este caso que el juez recusado dicta algunas medidas porque es único o indica que no puede dictar el impedimento de salida del país. Señor magistrado, porque esa medida no es urgente ni inaplazable. No había datos nuevos de peligro de fuga. Se trata de una nueva restricción a un derecho fundamental. Lo razonable era que un juez no recusado decidiera si correspondiera limitar la salida del país. Gracias. Bien, por parte de la señora magistrada Grace Fernández Chupa, tiene 2 minutos para que pueda realizar la pregunta correspondiente. Gracias por el paso. Señor abogado, ¿por qué se consideró la ley 27652, a pesar que debe ser considerada por ser parte de las actuaciones de un juez incausado? Señorita magistrada, consideramos que la ley 27652 no debe aplicarse en este caso porque
no autoriza a un juez recusado a imponer nuevas medidas restrictivas de derechos fundamentales, sino solo realizar actos indispensables para no paralizar el proceso. En nuestro criterio, el impedimento de salida del país excede ese marco y mantiene vigente el problema de imparcialidad que cuestionamos. Gracias. Se concede la palabra a la representante del Ministerio Público, cuentan 3 minutos. Buenas tardes, señora presidenta, señor magistrado de este honorable tribunal. Buenas tardes, señor relator. Buenas tardes, señor abogado de la Fiscalía. Bueno, para iniciar esto, quiero recalcar que estamos en un proceso de arreglo constitucional, del cual no evalúa un proceso ordinario de habeas corpus, como es el caso. Primero, el juez fue recusado en primera instancia y él resolvió en primera instancia el habeas corpus de carácter fundado, vinculada. ¿Por qué? Porque se restringió la salida, el impedimento de salida del país al acusado, porque pues tenía peligro de fuga inminente, ¿no? Estamos hablando del caso Utopía, donde hubo múltiples muertes, además de que se desglossaron muchos medios de prueba y hubo muchos errores en este proceso, por lo que teníamos que predecirlo. Y era muy evidente que iba a jugarse porque tenía los medios económicos para hacerlo y tenía familiares en el extranjero. Es por todo esto que el juez de primera instancia decidió declarar habeas corpus. En la segunda instancia, en la sala, se resolvió confirmando la sentencia de primera instancia, por lo que no cabe acá hablar de la recusación del juez. En todo caso, no corresponde a este honorable tribunal evaluar eso, evaluar la recusación o evaluar el proceso ordinario como es el habeas corpus, que le correspondería a sala o la vía pertinente, ¿no? Para no llegar a esta instancia. Eso es cuanto, señora presidenta. Gracias, señora fiscal. No habiendo más intervenciones, el tribunal pasa a deliberar. Le concedo la palabra al señor magistrado Manuel Walter. Tiene 1 minuto, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. En este caso, y bajo la situación que se ha dado y los hechos que han ocurrido, efectivamente, el juez denunciado emitió, en este caso, un impedimento de salida del país cuando aún estaba recusado. Entonces, teniendo ello para poder determinar si dicha actuación se encuentra dentro del marco constitucional y legal, que sea consecuencia de ello se vulneraron ciertos derechos, como en este caso la tutela procesal efectiva y la libertad de tránsito del procesado, me es meritorio a mi persona ejemplificar lo siguiente, que es la siguiente jurisprudencia que dice tal cual. Todo derecho fundamental, como es el de la libertad de tránsito, no constituye un derecho absoluto y ciertamente insustituible. Fue así lo establece el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, que lo regula y también lo restringe y limita por razón de necesidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. En este caso, como vemos, este derecho es limitado, ese derecho absoluto que estamos viendo en esta experiencia, es limitado por un mandato judicial, el cual aún se está llevando. Y por esos motivos, señorita magistrada, perdón, señorita presidenta, digo lo siguiente. En este caso, considero que la medida de impedimento de salida del país, que está dentro del margen constitucional, fue dictada en un caso grave, como es este caso, el caso de Utopía, con una finalidad legítima, y por último, no veo arbitrariedad evidente en este caso acoger el caso. Gracias, señor magistrado. Le concedo la palabra a la señora magistrada Grace Hernández Cuba. Tiene 1 minuto, por favor. Sí, gracias. De igual forma comparto totalmente este criterio. La recusación no paraliza totalmente al juez. Mientras no se pruebe un abuso claro o una desproporción evidente, corresponde cortar y respetar la decisión del juez penal. Por otro lado, se debe tomar en cuenta, y en conformidad con el artículo 33 y 34 del Código de Procedimiento modificado por la ley número 27652, vigente al momento de ocurrir los hechos. Mientras esté pendiente el incidente de recusación, el juez emplazado puede actuar las siguientes diligencias: mostrando este punto, dictar la orden de detención o comparecencia, puesto según el caso decretar la medida de embargo sobre los bienes propios del inculpado que baste para asegurar prudencialmente el pago de la reparación civil a que dé lugar mientras esté pendiente el incidente de recusación. Dicho esto, como tribunal no consideramos a las disposiciones de los citados artículos del Código de Procedimientos Penales contengan una prohibición
para que un juez recusado, que tanto esté pendiente de resolverse en forma definitiva, no pueda dictar una medida cautelar de carácter personal con el impedimento de salida del país en contra de un inculpado. Dicha medida debe ser dictada atendiendo su naturaleza como viene siendo y sobre todo respetándose el siendo grado. Eso sería todo por mi parte, señora presidenta. En atención a lo expuesto, el tribunal ha decidido lo siguiente. En nombre del pueblo del Perú, el Tribunal Constitucional resuelve: primero, declarar improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de Alan Michel Afisolov Gate. Si bien es cierto que la medida de impedimento de salida del país interpuesto al beneficiario es compatible con las formas de restricción a la libertad individual previstas en la Constitución y que en su otorgamiento no se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva. Segundo, confirmar la resolución a la Sala Superior que declaró infundada la demanda de habeas corpus. Y por tercero, mantener vigente la medida de impedimento de salida del país dictada en el proceso penal seguido en su contra. Se levanta la sesión. Muy bien, doctora, gracias. Aplausos, chicos.